En una fresca mañana donde reinaba el silencio, se abría paso una dulce melodía. Era el silbido de un viejo moribundo. Tenía un pequeño árbol en sus manos y yo le pregunté: ¿qué silba, viejo bonsaísta? Y él me contestó: silbo mi pasión, silbo mi vida. ¿Qué pasa, Chaganés? ¿Cómo están mis princesas? El bonsai es un arte, un lazo con la historia. Lo vemos en YouTube, pero queda en la memoria. Como bonsai fácil, no hay canal más guay. Tiene la mejor gente y esto es lo que hay. Un largo camino, una aventura segura. Creamos el nevari de un árbol en miniatura. Compartimos los avances y la paciencia florece. En este arte japonés la amistad se engrandece. Bajo el sol de media tarde, en un rincón tranquilo, tomamos un bonsai y hacemos nuestro estilo. Con amigos a mi lado y risas en el aire. Grafiamos y doblamos, rezando como un fraile. País de sol naciente, una pasión creciente. Gonzalo fue a verlo y quedó enamorado. Bonsayeras y bonsayeros, nadie queda al lado. El ahora lo compartimos, de fácil lo parte. Vamos a darle caña, que aquí estáis los que sois los mejores que más quiero, mis proscris y mis Pink Floyd. Espíritu samurái que nos anima a crecer. Deseando estoy de volverlo a hacer. Cuando Gonzalo de técnicas hable, siempre te darán ganas de desenfundar el sable. La fuerza de un Jedi, vamos haciendo bonsai en cada paso dado, en cada amistad tejida. Vamos pinzando y podando, haciendo herida, pero aprendiendo lecciones de vida. Los bonsais en el rincón, con paciencia y amor, crece en miniatura como un tesoro en flor. Japón nos abraza con su sojin y su ser. Como un cohete hacia Ronin, ese bonsai quiero hacer. Hachazos en troncos que esconden secretos. Un paisaje mágico de Akadama y Keto. Esquejes y a todos compartimos. Como en Mandalorian, este es el camino. Vamos a darle caña, que aquí estáis los que sois los mejores que más quiero, mis proscris y mis Pink Floyd. Macetas japonesas, macetas tokoname. No sé cuál mola más, Kifu, Shoji no mame. Deja de comprar, que te has viciado en subastas. Vale una pasta y la mujer ya dijo basta. Siempre bonsai fácil, te animo a hacer bonsai. Aunque para anime prefieras el hentai. Bonsai con emociones, que en cada rama late. Y es tan amable, te invita a un bucaque. Cortar ramas y hojas es muy desestresante. Entre poda y trasplante, un nevar interesante. Algo de humor negro y chistes del carajo. Sustos con palomas que van volando bajo. Keiichi de pequeño jugaba con su Atari. Tenía muchos hobbies como el taekwondo y el Kali. Ahora con YouTube tiene miles de seguidores. Seguirá currando vídeos y tendrá un Ferrari. Bonsaistas y bonsayeros hay por el mundo entero. Vamos
Vamos a darle caña, que aquí estáis los que sois, los mejores que más quiero, mis proscris y mis pinzois. No tardes en unirte, te molará la charla, pero si no te gusta, tira por ahí a cascarla. El bonsái es un arte, un lazo con la historia. Lo vemos en YouTube, pero queda en la memoria. El bonsái es un ser vivo por el que sufrimos. Lo plantamos, regamos, abonamos, pinzamos, podamos, trasplantamos y cuidamos. Queda claro quiénes son los putos amos. Gonzalo transmite como los cuida, pero vosotros lo transformáis en bonsái, un estilo de vida.